Estimada comunidad, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a resolver este problema que nosotros tenemos de una hipérbola, ¿no? Y luego vamos a hacerlo así con geometría analítica y luego vamos a resolverlo usando Python, ¿no? Y corroborar los resultados que sean los mismos, lógicamente. Entonces acá dice, ¿no? Dice la radionavegación a larga distancia para aviones y barcas utiliza pulsos sincronizados transmitidos por estaciones muy separadas. Sí, acá tenemos una estación y esta es otra estación. Estos pulsos viajan a la velocidad de la luz a 186.000 millas por segundo. Ajá, entonces tengan en cuenta que estos pulsos viajan a esa velocidad. La diferencia en los tiempos de llegada de estos pulsos en un avión o barco es constante, en una hipérbola. Es decir, la diferencia del tiempo que llegue ese pulso a esta estación menos la diferencia del tiempo que llegue ese pulso a esta estación va a ser constante, dígelo, en una hipérbola. ¿No? Que tiene las estaciones de transmisiones como focos. Recuerden que una parte de la hipérbola son los focos. Esto sería un foco y este es otro foco. Este sería el eje focal que va a ser paralelo, bueno, que va a coincidir con el eje X. Acá tenemos pues, el eje normal. Entonces dice así. Y supongo que las dos estaciones entre esta y esta están situadas a 300 millas, ¿no? En el sistema de coordenadas rectangulares o plano cartesiano, en los puntos, este punto es menos 150, 0 y este punto es 150, 0, ¿no? Y que el barco está viajando sobre una trayectoria hiperbólica, que es esta de acá, con coordenada x75. En este momento el barco se ubica, dice, en el punto x75, ¿no? Determina la coordenada x de la posición del barco si la diferencia en tiempos de pulsos, dice, ¿no? Entre los pulsos desde las estaciones transmisoras, la diferencia es 1000 microsegundos o 0.0011. O sea, nos está diciendo que el tiempo que en llegar de acá a acá menos el tiempo en llegar de acá hasta acá es 0.001 segundo. Entonces vamos a resolver primero y luego está diciendo, determina la distancia entre el barco y la estación 1 cuando el barco llega a la orilla. Si bien es cierto acá no se aclara, se entiende que la orilla va a ser este punto, ¿no? Que vendría a ser el vértice de nuestra hipérbola, ¿no? Entonces, cuando esta distancia, esto desde acá hasta acá, ¿no? Bueno, nos pide calcular. Entonces yo voy a ir acá, entonces lo primero que voy a hacer es graficar. Nosotros más o menos, ¿no? Yo podría decir acá, ¿no? Yo tengo así, una hipérbola, tengo mi hipérbola así más o menos, y acá tengo, ¿no? El otro, así está, bien. Entonces más o menos así. Bueno, así ya, a ver. Entonces yo tengo así, por acá, a ver, bueno, van a disculpar el pulso, este es X, dice. Acá tengo la estación 1 y acá tengo la estación 2. La estación 2 dice está a una coordenada de menos 150, ¿no? Menos 150, a ver, coma 0. Y la estación 1 está, ¿no? A 150 millas, ¿no? Punto y coma 0. Bien. Ahora el barco está acá, ¿no? Ahora nos dice que la coordenada del barco es X, en X no conocemos y en Y 75. Por acá, lógicamente, no tenemos nuestro eje Y. Bien. Recuerden que este punto de acá es el foco, entonces sería el foco 1 y este punto de acá es el foco, sería el foco 2. Recuerden que la distancia del foco hasta el centro, ¿no? Es C, así lo conocemos, ¿no? Como C. La distancia también del centro hasta el foco es C. Ahora recuerden que acá tenemos un vértice 1 y acá tenemos un vértice 2. Bien, recuerden que la distancia desde el vértice de la hipérbola hasta el centro lo conocemos como A. Y la distancia desde el centro hasta el vértice de la hipérbola lo conocemos como A. Bien. Ahora nosotros tenemos en cuenta acá lo siguiente, hay que recordar, a ver, voy a cambiar de color, va así rojo, ¿sí? Un concepto bastante sencillo de hipérbola. Recordemos que la distancia de un punto de la hipérbola, por ejemplo, este punto donde está el barco, hacia el foco al más alejado, ¿no? Digamos, esta es distancia 1, o lo voy a llamar distancia 2. La distancia de un punto de la hipérbola a ese punto, hacia el foco más alejado, que es de 2, menos la distancia de este mismo punto de la hipérbola hacia el foco 1 de 1. Bien, hay que recordar, D2 es la distancia de ese punto al foco más cercano, menos D1, que es la distancia del punto de la hipérbola hacia el foco más cercano, que es D1. Siempre recuerden, eso es igual a 2A. Ese es un concepto importante a recordar. Entonces, en el problema acá nos dice, ¿no? Calcule el valor de X, dice, no, calcule el valor de X, ¿no? Si la diferencia de pulsos, es decir, si la diferencia de tiempos del pulso, es decir, el tiempo que el pulso llega acá, menos el tiempo que el pulso llega acá, es 0.001 segundo. O sea, nos dicen, el tiempo que llega de acá hasta acá, que va a ser igual T2, va a ser menos el tiempo que llega desde acá hasta acá, que va a ser T1, eso dices, ¿no? 0. ¿No? 001 segundo. Entonces ya tengo ese dato. Pero si nosotros miramos acá, tenemos diferencia de tiempo y tenemos diferencia de distancias,
Y como la velocidad a la cual el viaje es constante, entonces nosotros podemos recordar un poco de física de distancias, velocidad por tiempo. Entonces, distancia 2 va a ser la velocidad la misma, entonces, por tiempo 2 más, ¿no? Y distancia 1 va a ser igual a velocidad por tiempo 1. Entonces, ya de acá puedo decir, ¿no? Que tiempo 2 menos tiempo 1, sí o no, que puede ser acá igual. A ver, no. Tiempo 2 va a ser, sí o no, que va a ser distancia 2 menos distancia 1 sobre la velocidad. Pero esa distancia 2 sobre distancia 1, ya conocemos que es 2a. Y la velocidad también conocemos, ¿no? La velocidad nos dice que es 186.000 millas por segundo. O sea, acá sería, entonces yo puedo decir acá es 186.000 millas por segundo, ¿no? Millas por segundo. Bien, millas, ahí. Pero eso que es igual, básicamente recuerda que eso va a ser igual a T2 menos T1, y ese es dato, ¿no? Es igual a 0.001 segundo. Bien, nuevamente, ¿no? Si yo conozco T2 menos T1, recordemos que la velocidad constante es distancia y velocidad por tiempo, ¿no? Simplemente de acá concluimos, ¿no? Que podemos decir, restamos estos dos, D2 menos D1, ¿no? Básicamente va a ser, pues, ¿no? T2 menos T1 por la velocidad. Entonces ya tenemos que 2A, que es la D2 menos D1, dividido entre la velocidad, va a ser igual a 0 a T2 menos T1, ¿no? Que es 0.01. Entonces de acá ya podemos calcular 2A. 2A va a ser igual a 186.000 por 0.001, ¿no? Y esto va a salir millas. Por lo tanto, de acá se va a ir esto 3, se va a ir con este acá. De acá tenemos que A va a ser igual a 186 sobre 2. Y de acá concluimos que A, ¿cuánto vale? A valdría 93 millas, ¿no? Entonces de acá ya tenemos A, 93 millas. Bien, entonces si yo tengo A, ¿qué más podría calcular? Para calcular X, simplemente yo podría X reemplazar en la ecuación, ¿no? Recordemos, en este caso, como el eje focal es perpendicular o es paralelo, pasa por el mismo eje X o es perpendicular a ella, la ecuación de la hipérbola será más o menos así, ¿no? Será X menos H al cuadrado sobre A al cuadrado menos Y menos K al cuadrado sobre b al cuadrado. ¿Y eso qué es igual? Eso va a ser igual a 1, ¿no? Recordando que h, k es el centro, ¿no? Es el centro, pero en este caso nuestro centro justamente es el punto inicial de coordenadas, es 0.0. Entonces de acá recordando, ¿no? Que en este caso va a ser 0.0. Entonces, si yo logro encontrar esta ecuación, simplemente este punto puede valer en esa ecuación y ya encontraría aquí, ¿no? Entonces, en el siguiente video vamos a hacer eso, ya tenemos A, creo que también ya podemos calcular, en este caso C ya conocemos que va desde el foco hasta el centro, ¿no? Y es 150, entonces podemos calcular B recordando nuestra relación, ¿no? De Pitágoras. Bien, en el siguiente video vamos a hacer eso.